Hoy estaremos tratando otra temática en este estudio escatológico, escatología bíblica. Qué alegría poder saludar a tantas personas que en este momento comienzan a ser parte de este estudio y que nos han venido acompañando a lo largo de todos estos meses o de este mes respecto a la escatología, el estudio de los últimos tiempos, y hemos podido discernir, hemos podido conocer lo que hay detrás de toda esta situación que se está viviendo actualmente en el mundo actual, en todo este globo terráqueo respecto a esta pandemia, el COVID-19. ¿Qué hay detrás de todo esto? De todo lo que está sucediendo nunca antes visto. Ninguna generación atrás había vivido o ha vivido lo que realmente nosotros estamos viviendo actualmente, donde prácticamente los 194 países que tiene la Tierra, la gran mayoría están confinados en sus casas, la economía prácticamente bloqueada, todos los sectores, tanto turísticos, industriales, sectores manufactureros, toda la parte deportiva, lúdica, están totalmente cerradas. Hay una gran preocupación, lo que se está anunciando en los próximos meses es un colapso, es una especie de gran depresión, lo que se vivió en el año 1929, que se le llamó el tiempo de la Gran Depresión, donde la inflación fue impresionante, la superinflación, y estamos viendo que vamos para allá. Por eso hay una gran preocupación. Nunca antes visto el barril del petróleo, $22. No sé a cuánto estará en el día de hoy, pero la semana pasada la caída fue fatal. El dólar también está muy inestable, y esto es simplemente a pronunciamiento a una hecatombe. Hoy vamos a estar desarrollando respecto a lo que se está escuchando del nuevo orden mundial, que no es desconocido esta temática. Ayer hablábamos como en los mismos billetes del dólar, específicamente en el valor de 1, se dice claramente el nuevo orden mundial. Se están organizando la necesidad de que una persona presida el gobierno mundial, una persona gobernando todo el mundo. Y la verdad que estamos anonadados, aterrados, que cómo la Biblia garantiza toda esta parte profética. Por eso vamos entonces a comenzar a desarrollar la Biblia. Hablábamos ayer respecto a Apocalipsis 13, usted que está siguiendo allí atentamente, que una bestia saldrá del mar. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Esto es muy profundo, 7 cabezas, haciendo referencia a 7 gobernantes anteriores precedidos y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, hablando de autoridad, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Aquí vemos cómo son 7 naciones que han venido surgiendo desde atrás, y es como una especie de rompecabezas hasta formar este poder total diabólico. Y vemos que la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí vamos a encontrar y vamos a retroceder la parte historial desde atrás, cómo este mundo ha sido precedido
por las tinieblas. Desde el momento en que el hombre pecó, desde el momento en que el hombre cayó, ese ser diabólico llamado Satanás, que significa adversario o enemigo de Dios, toma el control absoluto y total de esta tierra. Dios se lo permitió en su voluntad permisiva. Cuando Jesús viene a esta tierra humanamente, este ser antagónico a Dios le ofrece todos los reinos. Si me adorares, te daré todos los reinos. Y es aquí donde Jesús dijo que no solamente a Dios solamente adorarás y a Él solamente servirás. Esto fue ratificado por el mismo Señor Jesucristo. Y una de las cosas es que Jesús rechazó ser puesto como rey en Jerusalén. Hay algo muy especial para que usted lo tenga presente dentro de la cultura judía. Es que los judíos han sabido sobre la venida de un Mesías, y no solamente sobre un Mesías, sino sobre un rey que gobernará, que tendrá gran influencia. Actualmente, como dice el libro de Oseas, Israel no tiene rey. Usted va a ver que llega hasta el estatus de primer ministro, el de mayor influencia, si bien es cierto que tiene un presidente, pero usted casi nunca ve al presidente en Israel saliendo por las noticias, dando la cara, sino siempre es el primer ministro. Hace mucho tiempo Israel no tiene una cabeza visible de autoridad, ni tanto religiosa ni gubernamental. Benjamín Netanyahu, que es el actual ministro, es la persona más visible, la que está llevando la batuta de Israel. Pero el primer rey que dio, porque inicialmente el gobierno de Israel era teocrático, Dios gobernando a través de los jueces, gobernando a través de los profetas, y el primer rey que fue el rey Saúl, después viene el rey David, Salomón y así sucesivamente, donde el reino de Israel se divide en dos, el reino del sur, el reino del norte. Cada reino tuvo sus reyes. En el caso del reino de Israel, comenzó con Jeroboam y terminó con el rey Oseas. En el reino de Judá comenzó con el reino Roboam, con el rey Roboam, y terminó con Sedequías. Este fue el último rey. Después de los 70 años de cautiverio, ya no se vuelve a establecer reinado en Israel, sino que se llamaba gobernador. Por eso usted va a ver a Nehemías, a Esdras yendo a reedificar, pero bajo la dirección de Zorobabel, que fue el primer gobernador. Después ya el término rey se acaba en Israel. ¿Por qué tenía que ser así? Porque se estaba esperando, o se espera actualmente, el rey de Israel, y ese rey será el Mesías. Para los judíos fue un insulto, fue una afrenta que se nombrara a Jesucristo como su rey, el verlo montado en un pollino, el ver su procedencia de Nazaret, que era una región totalmente discriminada, y saber que fue un humilde carpintero, que no tenía un ejército, pues los judíos lo rechazan y no lo consideran el Mesías. Es allí que hasta el día de hoy ellos esperan el Mesías y esperan un rey. Y es cierto que Jesús vendrá ya con toda su gloria, con toda su majestad, porque eso se le llama la parusia, que es la segunda venida de Jesús. La primera venida de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, fue en plan de salvación. La segunda venida será en plan, tiene varios planes. Primeramente, restaurar a Israel. Segundo, defender a Israel, traer juicio a las naciones y instaurarse como el rey milenial. Inicialmente Jesús no tuvo interés de establecerse en la parte del sistema político aquí terrenal. Lo iban a elegir, la gente lo quería elegir rey, pero él no se dejó, siempre se escabulló. Él sabía de que el reino no era de este mundo, su reino era celestial, por eso no le da la importancia.
aquí hay algo muy diciente, muy relevante, muy revelador. Es que los sistemas de todo este mundo, tanto el sistema político, el sistema financiero, cómo se manejan las finanzas, cómo se maneja la política, el sistema educativo, todos los sistemas que usted ve en este mundo van a tener la tendencia al colapso, a la decadencia. Los sistemas no pueden mejorar, los sistemas educativos van a empeorar. Hoy en día usted va a ver que hay una Organización Unida de Naciones, la ONU, y enlazados a la ONU, usted va a ver otras organizaciones de la educación, que es la UNESCO. La UNESCO ha metido una cantidad de fallas en cuanto al plan educativo. Por ejemplo, la cultura de géneros, que trataron de implantarla a ellos, la disforía de géneros o trastornos de la identidad de géneros, trayendo cartillas de género, y la verdad que esto es simplemente desvirtuar. Por ejemplo, en Alemania, hace poco, se comenzaron a clasificar el orden de géneros, 40 tipos de géneros, sabiendo que la Biblia ha sido específica en establecer 2 géneros, tanto el hombre como la mujer. Pero 40 géneros en Alemania, es decir, los países han entrado en un colapso de identidad. Todas estas entidades como la UNESCO, hoy en día la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que estamos viendo cantidades de cosas extrañas donde se han involucrado en situaciones políticas. Algo está sucediendo. Como decíamos ayer, algo detrás de bambalinas. Algo se está ocultando, y simplemente es que se está organizando un gobierno dictatorial totalitario. Es decir, el mundo será gobernado por alguien influyente. Y aquí la Biblia lo dice. Ese ser que se llamará el anticristo, precedido de un gran dragón que no es sino Satanás. Satanás le ofrece a Jesús ese reino. Si me adorares, te daré todos los reinos. Ahora, cuando vamos en la parte historial, en el libro de Génesis, capítulo 10, por favor, acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 10, usted va a encontrar algo bien especial, la descendencia de los hijos de Noé. Cuando vino el diluvio, el diluvio, donde toda la raza desaparece de ese tiempo, de esa generación, solamente sobrevive Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus 3 mujeres. Noé tuvo a Jafet, a Sem y a Cam. Y estos 3 hijos fueron los encargados de poblar nuevamente la tierra. De que la tierra volviera a tomar dominio sobre este globo terráqueo. Ahora, estudiemos un poco en cuanto a la descendencia de los hijos de Noé. Para que usted sepa esto, tuvo a Noé a Sem, de allí viene el concepto semita. Este concepto semita, de allí procede lo que es toda esta tierra oriental. Después viene Cam, y vamos a ponerle atención a Cam. Y después dice Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Pero de este Cam vamos a encontrar lo siguiente. Dice, los hijos de Cam fueron Cus, Masraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Sebas, Arbila, Sacta, Raama y Sateca. Y los hijos de Raama, Sebas y Dadán. Y después dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso. Atención a esto. Aquí la Biblia dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La expresión hebrea, delante, no significa estando en reverencia a Dios, sino en contra de Dios. Este Nimrod
tiene mucho que ver, porque dice que fue el primer poderoso en la tierra. La palabra Nimrod significa rebelde. Mire la esencia de la rebeldía allí en este hombre, Nimrod. La palabra, vuelvo y repito, la palabra Nimrod significa rebeldía. Y dice que este fue vigoroso cazador. Ahora, cuando habla de cazador, la expresión hebrea de cazador significa capturar las mentes y capturar los corazones. Capturar las mentes y capturar los corazones. En otras palabras, a partir de aquí se va a establecer una base donde va a permear por todas las edades, por todos los siglos, los sistemas gubernamentales, los sistemas políticos, los sistemas, en todos los sistemas, toda la serie de sistemas donde va internamente a tener su veneno con el fin de cauterizar las mentes y cautivar las mentes y cautivar los corazones. Por eso aquí vemos que este Nimrod, que es vigoroso cazador delante de Jehová, y el verso 10, anótelo por favor en su cuaderno, en su notebook o cuaderno de notas. Y fue el comienzo de su reino Babel. Babel. Ahora, cuando usted va, ¿cómo se construye Babel? La palabra Babel significa confusión. Está en el libro de Génesis capítulo 11. En esta región mesopotámica se comienza a construir una ciudad llamada Babel y se va a construir una torre, una efigie, un sigurat. Este sigurat tiene una esencia y naturaleza interna humana que es el hombre querer ser como Dios o dominar el mundo. Aquí comienza esa situación del nuevo orden mundial, dominar el mundo. Recordemos que Nimrod era vigoroso cazador de mentes, que mantenía delante de Jehová, no es delante de su presencia, sino en contra de su presencia, en contra de su palabra, en contra de sus mandatos. Pero aquí comienza la plataforma de lo que va a ser Babel. Cuando usted va al libro de Génesis 11, la Torre de Babel, encuentre esto. Por eso es tan especial estudiar los detalles. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que hoy en día es la región mesopotámica. Esa región actualmente es donde queda Irán, Irak, Siria, toda esta región tan vasta, se le ha llamado la tierra mesopotámica, donde realmente ha calado allí la oscuridad. Allí fue la plataforma de la brujería, la plataforma de la astrología, la plataforma de las religiones mundiales. Todo esto se ha influenciado en lenguajes, en maneras de pensar, en indumentarias, en efigies, en vocablos, y eso lo vamos a estar viendo, porque de aquí de Babel va a salir Babilonia, que también significa confusión. Y recordemos que Nabucodonosor también quiso ser un hombre predominante. Cuando él estaba en su palacio, mientras paseaba, habló de que todo esto fue construido por su gloria. Una de las 7 maravillas del mundo, bueno, hoy en día ya no son catalogadas 7 maravillas porque han habido otras, pero históricamente las 7 maravillas, una de ellas son los jardines colgantes de Babilonia, hechos por el mismo rey Nabucodonosor, y donde la Biblia lo clasifica a Nabucodonosor como uno de los imperios más majestuosos de toda la historia. Pero sigamos con la Torre de Babel. Dice aquí que en esta Torre de Babel se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo
y cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y después dice, hagámonos un nombre, hagámonos un nombre. Pero si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí vemos cómo esta torre sacaran a Dios. Y eso es lo que muchas veces el hombre quiere construir. Aquellas sociedades que se han construido sin la voluntad divina, sin Dios. Vemos que es comparado con el ladrillo. Porque aquí dice, le sirvió el ladrillo en lugar de la piedra. Y hay algo aquí de enseñanza. Porque la piedra es la representación simbólica de Jesucristo. Es decir, esta torre no fue hecha con la piedra. Por eso la Biblia dice, en la parábola de los dos cimientos, que si una casa es fundada sobre la arena, y la pregunta es, ¿de dónde se saca el ladrillo? Es la mezcla de barro, arena, se hace toda una solución, se pone a hornear en unos hornos, el mismo hombre elaborando ese ladrillo para edificar una casa. Pero otra cosa es edificar una casa sobre fundamento firme, que es la roca. Y aquí dice la Biblia que le sirvió el ladrillo en lugar de la roca o en lugar de la piedra. Me hace acordar tiempos atrás un disco ranchera. Creo que muchos la conocen. Yo sigo siendo el rey. ¿Quién va a creer que ese cántico, género ranchera, tiene un mensaje subliminal fuerte? Porque dice, la estrofa o el coro es, yo sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¿Cuál es el mensaje que trae esta canción? Que toda persona que tenga un encuentro con la roca, con la piedra que es Jesús, su destino es rodar y rodar. Pero yo sigo siendo el rey. Una de las doctrinas que vemos, me estoy acordando, la doctrina gnóstica, es descubrir el yo. Descubrir mi propio yo y darle valor a mi yo. Ese yo es el que muchas veces quiere reinar y no permite que Dios establezca. Eso lo vemos aquí en la Torre de Babel. La Torre de Babel es sinónimo de confusión, sinónimo de rebeldía, sinónimo de querer uno manejar las cosas y no Dios. La Unión Soviética, Rusia o la Unión Soviética, tiempos atrás se le llamó toda esa parte Unión Soviética, donde a través de Lenin instauran la filosofía gubernamental marxista. Y una de las cosas que ellos querían era tener igualdad social, que no hubiera ricos ni pobres. Y aparentemente pareciese una filosofía equilibrada, ni ricos ni pobres, que todo el mundo viviera bien, cómodamente, que no hubiera pobreza. Pero una de las cosas que hizo la Unión Soviética, específicamente Lenin y después Stalin, fue coger todo lo que era representación de Dios, sacarlo del contorno, sacarlo de la mente, sacarlo del corazón. Allá la religión ortodoxa rusa fueron perseguidos y fueron puestos en los gulag, que eran campos de concentración donde se llenaron de pastores, sacerdotes, ortodoxos, católicos, porque querían sacar el nombre de Dios de todas estas comunidades. Las Biblias fueron llevadas en las plazas públicas para quemarlas. Era tratar de hacer una sociedad perfecta, pero sin el conocimiento de Dios, a tal punto que se estableció el lema que la religión era el opio del pueblo. Que todo lo que fuera Dios y que Dios había sido utilizado este mecanismo para cautivar las mentes, embobarlas
pero lo que ellos no sabían era que se estaba fraguando esto que se llama Torre de Babel. Y casi el 80% de los rusos se volvieron ateos. Pero mire el declive. Usted va a ver que ya en el año 1985-86, lo que se le llamó la era de la perestroika, esto se vino abajo. Todo ese concepto, toda esa economía se desplomó. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios se saca del camino, cuando Dios se saca del corazón, el hombre no va a poder sobrevivir. Y es aquí donde vemos en esta torre decir, le sirvió el ladrillo en lugar de la roca. Y lo especial de esto es que dice la escritura que así los esparció Jehová desde allí. Pero desde aquí se comienza el concepto de Babel y cómo eso ha permeado, como decíamos inicialmente, ha influenciado hasta el día de hoy, llamándose Babilonia. En el libro de Apocalipsis habla de Babilonia la gran ramera. Ahora, cuando se habla de Babilonia la gran ramera, se habla de una ciudad influyente, pero también en la parte religiosa e influyente, donde todo se va a congeniar. Lo ideal del nuevo orden mundial es que se tiene que congeniar todo el sistema económico. Se tiene que congeniar los sistemas políticos, los sistemas militares, los sistemas religiosos, que hoy en día se le llama el gran ecumenismo. Ecumenismo es tratar de unificar las religiones, no importa el credo, no importa lo que usted crea, lo importante es buscar la paz. Por allá en Tesalonicense dice que cuando se escuche de paz es porque vendrá ese tiempo de gran aflicción. Entonces, viendo todo este panorama histórico, donde el mundo se ha ido moviendo en pos de un líder mundial, un líder que tomará las riendas, que será el Salvador, que es el que, entre comillas, traerá la solución de toda una hecatombe trágica. Y eso está sucediendo y eso está pasando. Yo sí podría decir que detrás de esta pandemia hay intereses. Muchos dicen que este virus fue creado en laboratorios. Los chinos dicen que fue los Estados Unidos que hicieron esto para desequilibrar. Otros dicen que fueron los chinos. Bueno, hay una guerra de lenguajes y noticias estamos escuchando por todas partes. Lo que sí sabemos es que algo hay detrás de toda esta situación. Algo está pasando. El desequilibrio actual, económico, porque se están anunciando situaciones terribles en la economía. Es decir, que vamos a ver en el principio de la onda que va cogiendo fuerza, pues vamos a ver los efectos en unos meses, tal vez en unos años, terribles. Y la Biblia dice en Mateo 24 que después de las pestes vendrán inanición o hambre. Y eso va a ocasionar que se levante la delincuencia común, la gente va a mostrar su naturaleza agresiva en medio del hambre y Dios nos guarde de todo esto. Y la idea no es traer un mensaje aquí trágico, y yo digo más bien que el mensaje esperanzador es que la gente se acoja a nuestro Señor Jesucristo. Es el único mensaje esperanzador. Pero los sistemas tienen que entrar en colapso. Hemos estado explicando sobre la ley de la entropía. La ley de la entropía, que todo va del orden al desorden, y que el hombre por causa del pecado le dio pie o entrada a la ley de la entropía. La ley de la entropía, donde todo tiende a desvanecerse, donde todo tiende a volverse oscuridad. Y eso lo dice el libro de Romanos capítulo 13, verso 12, y lo dice el libro de Sofonías 1:14, también lo dice el libro de Isaías capítulo 60, dice que las naciones se oscurecerán.
El libro de Joel también lo expresa. Todos estos libros que tienen una esencia escatológica, anunciando todo lo correspondiente al tiempo del fin. Por eso es tan menester, tan necesario entender. La Biblia dice en primero de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Tenemos que aprender a ser entendidos en los tiempos. En los tiempos. Pero hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Cuando uno ve Mateo 25, que va muy asociado a Mateo 24, porque todos estos capítulos son muy asociados al tiempo del fin y tienen que ver con Israel y tienen que ver con la iglesia. Pero en el capítulo 25, donde se habla sobre las 10 vírgenes, 10 vírgenes. Ahora, ¿por qué 10 vírgenes? El número 10 en la Biblia es sinónimo de administración. Administración. La iglesia tiene el papel de administrar el evangelio. Dios nos ha encomendado ese papel de anunciar. Quiero recordar las enseñanzas pasadas. Atrás hemos estado enseñando que el papel de evangelismo, de evangelización era para Israel. Israel tenía que tener ese papel. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, fuerte, poderosa, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En esa nación. Por eso el libro de Éxodo dice que Dios hará de Israel un reino de sacerdotes. ¿Para qué es el sacerdocio? Pues el sacerdocio tiene el objetivo de ser el reconciliador entre Dios y el hombre. Ese es el papel sacerdotal. El sacerdote tiene que hacer ese papel de mediador. Por eso Jesús, el sumo sacerdote, es un mediador de un mejor pacto. Entonces los sacerdotes tenían que llevar la presencia de Dios a las personas. Israel tenía que hacer conocer de Dios a todas las naciones. Pero Israel se ensañó en sí mismo, se volvió egocéntrico. Y hasta el día de hoy Israel no le interesa sino ellos conocer a Dios. Por eso ellos se llaman el pueblo circuncidado, el pueblo escogido. Pero Dios les quita. Por eso hay un texto por allá, a ver, busquémoslo por favor, por acá en Mateo capítulo 21. Libro de Mateo capítulo 21. Aquí se me comienzan a venir textos pues que no tenía aquí en el formato. Pero 21:43. 21:43. Y este es muy especial porque dice 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cuando dice el reino de Dios, es decir, el evangelio de ese reino será quitado específicamente a los encargados de transmitir ese evangelio, que eran los fariseos en ese tiempo, pues va a ser quitado y se los dará a gente que produzcan los frutos de él. Y en este caso es la iglesia. A la iglesia se les dio las llaves del evangelio, las llaves de David. Las llaves las tiene actualmente la iglesia, no la tiene Israel. Y nosotros somos los encargados hoy en día de dar a conocer todos estos misterios. Todos estos misterios a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo anuncia y advierte que prontamente Jesús aparecerá. Pero lo que está haciendo es despertar. Porque las vírgenes, dice que las 10 vírgenes estaban cabeceando y estaban adormecidas. Notes esto. Las 10 vírgenes estaban cabeceando y estaban adormecidas. ¿Qué es lo que ha hecho esta pandemia? A muchos despertar. A muchos llamar. Hay muchos que están volviendo al redil. Hay muchos que tienen esa sed por conocer nuevamente al Señor Jesucristo, de reconciliar su relación con Él. Hoy en día la gente está viendo la necesidad de buscar a Dios. La necesidad primaria en este tiempo no es el dinero, no es el alimento. Si bien nuestro cuerpo lo necesita, pero la necesidad primaria, fundamental, es Dios en el corazón. Es Jesús, nuestro Redentor. Esa es la necesidad primaria. Y eso es lo que la gente está ávida de conocer. Y nosotros tenemos la comisión de dar a conocer
ese Salvador, ese precioso Salvador. Se está fraguando este nuevo orden mundial. Y sabemos todos de que se va a instaurar y el anticristo va a tomar posesión. Y la Biblia dice que ese templo que no se ha edificado, ese templo se levantará y dice que allí se sentará. Hay algo muy curioso para que usted lo tenga en entendimiento. Hoy en día hay cantidades de grupos, llamémosles de conspiración. Por aquí tengo unas notas, por acá, esto tuve la oportunidad de escribirlo y predicarlo o exponerlo respecto al nuevo orden mundial sobre la masonería, los Illuminatis. Bueno, esto es una cosa profunda, los reptilianos, que la verdad que esto es muy, muy, muy fuerte. Tanto así que cuando uno explica esto se siente el poder diabólico en el ambiente espiritual. Cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar todos estos temas, uno siente el cambio de ambiente espiritual. Es muy, muy fuerte. Y se han fraguado, por ejemplo, grupos como el Skull and Bone, que su emblema son calaveras. Hay otro que se llama el Bohemia Grove. Y este Bohemia Grove en los Estados Unidos se reúnen de 13 a 20 hombres más predominantes en el mundo. Más predominantes en el mundo entero. Hay otro que se llama en España el Bilderberg. También grupos de influencia. Y todo esto va congeniado y está relacionado con los Illuminatis. La masonería, donde son grupos de autoridad y poder, donde todo esto no es otra cosa, sino toda una estructura para aquel ser que se llamará la gran bestia, el anticristo, el hombre inicuo, el hombre de pecado. Para tener mayor énfasis en todo esto, cuando uno estudia la biotecnología, lo que se está también llevando a cabo, se está hablando de que, bueno, eso no lo podemos asegurar, simplemente es un comentario y aquí lo digo. Tampoco voy a ser atrevido a asegurar algo que detrás de esta vacuna, inclusive por aquí él tenía, bueno, por aquí, ok, AID 2020, ya tienen dizque la vacuna que será inyectada y esto cambiará en nuestro ADN muchas cosas, nuestra personalidad. Puede ser muy cierto muchas cosas, pero no podemos asegurar. Simplemente lo comento porque va muy relacionado a lo que está sucediendo, a lo que está pasando. Alguien decía que este virus fue ocasionado intencionalmente. Es un virus que es muy resistente al frío, muy resistente también al calor. Después de 60 grados puede resistir, es decir, que es bastante resistente. Y es un virus de fácil contagio. Y se está formando una alarma impresionante y ha hecho de que la gente entre en un temor. Bueno, cantidad de cosas está pasando. La pregunta es, ¿qué está sucediendo? ¿Quiénes están detrás de toda esta situación? Por eso hay que ser entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Como iglesia nos toca seguir intercediendo, orar. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como iglesia nos toca en este momento unirnos. No es el tiempo ni de pelear, ni de discutir, ni atacarnos unos a otros, ni de despellejarnos, ni de mostrar odios. Lo que tenemos que es unificarnos, unirnos, una iglesia unida. Tenemos que hacer una sinergia espiritual. Por eso la parábola de las vírgenes, vuelvo y lo repito, Mateo 25, dice que cuando se escuchó el clamor, 5 fueron sensatas. Y no solamente sensatas, fueron sensibles. Comenzaron a presentir que algo cerca estaba por venir y era la venida del esposo. Y eso está sucediendo, eso está pasando.
Por esa razón, le animo, querido amigo y amiga, usted que me está aquí escuchando. Esta serie de temas nos hacen despertar, nos hacen reflexionar, que con Dios siempre nuestra vida está guardada y segura. Y hay algo real y bíblico, es que Jesús terminará ganando por encima de todo esto. Por eso el libro de Romanos capítulo 13, verso 12 dice, la noche está avanzando, pero el día se acerca, o la luz se acerca. Jesucristo es esa luz. ¿Por qué dice la noche está avanzando? Porque lo ideal es que llegue a ese punto máximo de tinieblas que es la gran tribulación. Estamos en pos de eso, de esa gran tribulación que personalmente creo la iglesia no verá. Ya hemos visto textos como el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 6, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 y otros textos bíblicos que hemos estado desarrollando. Y que nosotros estamos despertando. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice las Escrituras. Amigo y amiga, esto nos anima a introducirnos más con nuestro Creador. Qué alegría saber que puedo llegar a través de este medio de una manera eficaz. Créalo que ha sido horas de lectura, de estudio. Hay muchas cosas por enseñar, muchas cosas por emitir y las estaremos haciendo a través de este medio si Dios lo permite. Mañana domingo pues estaremos en nuestros servicios habituales para que usted se conecte. La Iglesia Misión Carismática del Mundo se hará presente a las 9 de la mañana. Mañana transmisión con nuestro apóstol Jorge Villavicencio. Estaremos allí conectados. Muchos se conectarán. Bueno, muchas personas que nos están viendo se conectarán con las nominaciones. Porque la iglesia somos una. Hoy en día la iglesia es una. El cuerpo de Cristo es uno. Y somos varios nominaciones siendo hermanos. Por tanto, vamos entonces a orar. Vamos a orar. Le invito a que levantemos oración. Padre amado, gracias por este maravilloso tiempo. Hoy levanto oración por cada persona que está aquí conectada, por su familia, por aquellos que están enfermos, que están en convalecencia, por aquellos que han sido contagiados. Señor, levanto oración por las familias. Levanto oración, Padre, para que haya esa unidad. Levanto oración por los hijos, porque el último texto de la Biblia en Malaquías es que Dios volverá el corazón de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. Dios ama la familia y Dios restaura el hogar, restaura la familia. Restaura esa relación contigo, Señor. Hoy, Señor, estamos aquí. Hoy estamos aquí, Señor, fortaleciéndonos en ti. Hoy te pido, Señor, que tú seas siempre esa lámpara, que ilumines, que reveles tu verdad. Tu palabra es verdad. En tu palabra nos santificamos, Señor. Mil gracias, Señor, porque de ti viene la provisión, de ti viene la protección, de ti viene, Señor, la sabiduría. Danos consejos sabios. Danos, Señor, la respuesta a cantidad de incógnitas que se están suscitando. No queremos escuchar, Señor, todas esas noticias, muchas de ellas simplemente alarmistas. Muchas noticias, Señor, la han puesto de una manera exponencial negativa. Nosotros más bien nos acogemos a las buenas nuevas de salvación. Somos influenciados por ti, Señor. Hoy alimentamos la fe a través de las Escrituras y nuestra confianza es firme, Señor, en ti. La Biblia dice el gozo en medio de la tribulación. Amén y amén. Qué bendición haber llegado a todos ustedes. La otra semana seguiremos con estos temarios de edificación. Que Dios me les siga bendiciendo rica, abundantemente y no me